De inmediato, la numerosa comunidad tuvo que enfrentar no tanto los problemas culturales de las revistas y ediciones, cuanto los más prosaicos y graves de la subsistencia, comida, ropa, remedios, para resolverlos, como también para salir al encuentro de las necesidades del pueblo de los alrededores. Se abrieron talleres de herrería, carpintería, mecánica, servicios automovilísticos, y también una lechería. Ocasionalmente tuvieron que prestar servicios también a las autoridades de ocupación. Niepocalanao brindó su asistencia a varios miles de pobres desheredados, entre los cuales había 1 millar de judíos, marcados por los nazis con una estrella amarilla sobre el pecho. El P. Maximiliano había impartido a sus frailes estas pautas de conducta: la caridad ha de estar abierta a todos sin discriminación, sus únicos límites han de ser los de las posibilidades, que, gracias a su gran espíritu de sacrificio, llegaban a los extremos de la misma generosidad. El P. Colbes se las arregló para enviar mensajes a los hermanos dispersos: trabajemos en la acción misionera. Conquistemos para la Inmaculada otros corazones. Recemos mucho por la venida del reino. Ofrezcámosle nuestros sufrimientos. Nuestra consigna sea esta: que la Inmaculada esté contenta de nosotros. Vivamos de amor. Comuniquemos a los otros fuego de amor. La Navidad de 1939 es Navidad de guerra, nuevos aprestos bélicos en el frente ruso, carecen los alimentos y la calefacción, aumenta el miedo, las persecuciones y arrestos. ¿Quién se acuerda de celebrar Navidad? El P. Maximiliano organiza una fiestecita infantil para los muchos niños alojados en Niepocalanao, teatrillo, cantos, modestas golosinas, para devolver a los niños un poco de alegría y hacer brillar de nostalgia los ojos de las madres. Presidio. El P. Colbe está en la lista negra de la policía secreta. ¿Por qué? El padre Colbe es el superior de Niepocalanao, cuyas actividades marianas tienen tanta influencia en toda Polonia. Los nazis quieren destruir esa influencia y a la vez quieren vengarse de que de esos talleres salía el pequeño diario cuya predica patriota y católica tanto los había enfurecido. Peor más aún, el P. Colbe por su sacerdocio, cultura y posición era dirigente notable. En el programa de ocupación estaba previsto el exterminio de los intelectuales y dirigentes. Además, en Niepocalanao se brindaba asilo a los judíos. A los ojos antisemitas de los nazis, eso era un delito que merecía el castigo de los campos de concentración. El P. Maximiliano presentía que vendrían para apresarlo, pero seguía firme en compromisos. Estaba convencido de que su vida estaba en manos de Dios y que la Inmaculada velaba por todos. Seguía trabajando por la difusión de sus ideales marianos. Deseaba reeditar El Caballero de la Inmaculada para llevar auténtica esperanza y paz a cientos de miles de hogares en tiempo de tanto dolor y confusión. Finalmente, en diciembre del 1940, luego de infinitas gestiones con los ocupantes invasores, pudo editar el último número, en el cual brillaba la belleza del amor mariano. Un día de febrero del 1941 por la mañana, 2 autos negros de la Gestapo se paran ante Niepocalanao. Los policías piden hablar con el P. Colbe, quien al saber su llegada contesta con temblor al hermano portero: bien, bien, hijo mío, María. Reúnen a todos los frailes en el patio, mientras tanto ellos inspeccionan bruscamente todo el convento. Hacia mediodía, el padre Maximiliano y otros 5 padres son obligados a introducirse en los autos. Parten para un viaje sin retorno. El P. Maximiliano inicia su vía crucis sereno y tranquilo, como siempre. Dejó su querida Niepocalanao, su predilecta ciudad mariana, para no volver más. Para todo polaco, el Pauliak es el nombre de la terrible cárcel de Varsovia, que hace helar la sangre. Ahí ingresó el 17 de febrero de 1941 el P. Maximiliano Kolbe. Auschwitz. El campo de concentración de Auschwitz es llamado por los polacos, campo de la muerte, porque en sus campos,
bloques y sótanos, han perecido miserable y trágicamente, más de 5 millones de personas. Levantado sobre los escombros de unos cuarteles y granjas, está situado en la Polonia meridional, en una zona pantanosa, insalubre, para que no hubiese testigos indiscretos de esa fábrica de muerte. Rodeado por altas alambradas electrizadas y de torres de control. Allí toda crueldad e infamia, toda bestialidad y aberración, toda atrocidad y todos los horrores se habían dado cita para transformarlo en un verdadero infierno. Continuas muertes por enfermedades y por inanición, frío, fatigas agotadoras, escorbuto, disentería, traumas e infecciones. El pelotón de fusilamiento acribillaba a docenas a la vez contra un paredón forrado de caucho, para atenuar el ruido del disparo. En la plaza de armas 5 personas subían a la banqueta. El verdugo les colocaba el lazo al cuello. Con una patada a la banqueta quedaban las víctimas suspendidas. Auschwitz se había hecho famoso por la instalación de la primera cámara de gas. Lo que más se temía no eran las balas, ni las horcas, ni las cámaras de gas, sino los sótanos de la muerte, o búnker, de la lenta agonía, del martirio enloquecedor del hambre y de la sed. En Auschwitz murieron millones de católicos y también, como es sabido, millones de judíos. El objetivo más profundo de Hitler en sus masacres es poco conocido. El hecho es que él odiaba la revelación divina confiada a Israel y también a Jesucristo, particularmente a la Iglesia Católica. Entra en Auschwitz el P. Maximiliano la tarde del 28 de mayo de 1941 con un transporte de otros 320 presos. Sobre el portón de entrada había un letrero en alemán: el trabajo libera. Era una mentira más. En realidad, al entrar los prisioneros, se les decía que los judíos tenían el derecho de vivir 2 semanas y los sacerdotes católicos un mes. Apenas llegan agotados, se pasa lista. Cada preso ha de pasar debajo de una doble fila de sayones, los que armados de látigos y bastones, se divierten sádicamente, golpeándolos o haciéndoles zancadillas, que obligan los presos a saltos, manotazos, morisquetas y terribles crispaciones. Todo esto provocaba en los verdugos burlas y risotadas. Maximiliano siempre iba al final de la línea de la enfermería a pesar de la severa tuberculosis que padecía. La mañana del 29 de mayo despertó a los 320 con un deshumanizante programa. Desnudados, fueron sometidos a una ducha colectiva de violentos chorros de agua fría. Después, golpeados y escarnecidos obscenamente por sus desnudeces, fueron revestidos de raídas casacas, muchas de ellas aún manchadas de sangre. Cada casaca lleva un número. Desde ahora en adelante, cada preso no será más que un número. El del padre Maximiliano María Kolbe era el 16.670. Más tarde, todo el grupo salió a la plaza de armas, para la asignación a las brigadas de trabajo o bloques. El P. Kolbe enseguida fue ocupado como peón en el acarreo de cantos rodados y arena para la construcción de un muro alrededor del horno crematorio. El P. Kolbe consolaba a sus compañeros y decía: todo lo que sufrimos, es por la Inmaculada. Un día, después de una tremenda paliza dada por el cabo que estaba a cargo, y que lo había dejado más muerto que vivo, el P. Kolbe fue internado en el hospital, atacado de neumonía, con fiebre altísima y con el rostro estriado de moretones. Con su conducta ante el sufrimiento, asombraba a médicos y enfermeros. Soportaba el dolor virilmente y con completa resignación a la voluntad de Dios. Solía repetir: por Jesús soy capaz de padecer aún más. La Inmaculada está conmigo y me ayuda. El martirio final. El bloque 14 había salido para la cosecha de unas parcelas de trigo. Aprovechando algún descuido de los guardias, un preso se fugó. Por la tarde, al pasar lista, se descubrió el hecho. El terror congeló los corazones de aquellos hombres. Todos sabían la terrible amenaza del jefe: por cada evadido, 10 de sus compañeros de trabajo,
escogidos al azar, serían condenados a morir de hambre en el búnker o sótano de la muerte. A todos aterrorizaba el lento martirio del cuerpo, la tortura del hambre, la agonía de la sed. Al día siguiente, los otros bloques siguen sus faenas diarias. Los del bloque 14 han de quedar en posición de atención en la explanada bajo el sol calcinante de verano, sin comer ni beber. 3 horas pasan como la eternidad. El P. Maximiliano, el de los pulmones agujereados por la tisis, el que acaba de salir del hospital, siempre débil y enfermizo, resiste de pie, no desmaya ni cae. Él solía repetir, en la Inmaculada todo lo puedo. A las 21 horas se distribuyó la comida. Pero no para el bloque 14. Estos pobres observaron cómo sus raciones eran tiradas de las ollas al desagüe. Al romper filas todos van a Catres sabiendo que al día siguiente 10 de entre ellos serían escogidos para el búnker de la muerte. Ya había ocurrido en 2 ocasiones. Al día siguiente, a las 18 horas, Fritsch, el comandante del campo, se planta de brazos cruzados ante sus víctimas. Un silencio de tumba sobre la inmensa explanada, atestada de presos sucios y macilentos. El fugitivo no ha sido hallado. 10 de ustedes serán condenados al búnker de la muerte. La próxima vez serán 20. Con total desprecio a la vida humana, los condenados son escogidos al azar. Aquel. Grita el comandante. El ayudante Palitch marca los números de los condenados en su agenda. Aterrorizado, cada condenado sale de las filas, sabiendo que es el final. Adiós, adiós, mi pobre esposa. Adiós, mis hijitos, hijitos huérfanos, dice sollozando el sargento Francisco Gajauniexek. Las palabras del sargento sin duda tocan el corazón de muchos presos, pero en el corazón del padre Kolbe hacen más. Mientras los 10 condenados responden al grito, quítense los zapatos, porque deben ir descalzos al lugar del suplicio, de improviso ocurre lo que nadie podía imaginarse. He aquí los testimonios de los que estaban presentes. Después de la selección de los 10 presos atestigua el doctor Niceto F. Blodarsky, el P. Maximiliano salió de las filas y quitándose la gorra, se puso en actitud de firme, ante el comandante. Este sorprendido, dirigiéndose al padre, dijo, ¿qué quiere este cerdo polaco? El P. Maximiliano, apuntando la mano hacia F. Gajauniexek, ya seleccionado para la muerte, contestó, soy sacerdote católico polaco, soy anciano, quiero tomar su lugar, porque él tiene esposa e hijos. El comandante maravillado, pareció no hallar fuerza de hablar. Después de un momento, con un gesto de la mano, pronunciando la palabra Raus. Fuera, ordenó a Gajauniexek que regresara a su fila. De este modo, el P. Maximiliano María Kolbe tomó el lugar del condenado. Parece increíble que el comandante Frisch haya borrado de la lista al sargento, y haya aceptado el ofrecimiento del P. Kolbe, y que más bien no haya condenado a los 2 al búnker de la muerte. Con un monstruo como ese, todo era posible. Los 10 pasaron ante nuestras filas, declara Fray Ladislao Suyes, palotino, y entonces observe que el padre Kolbe seguía por último, y sostenía a tientas a otro de los condenados, más débil que él, que no era capaz de caminar con sus propias fuerzas. A la Virgen dirige su oración, Reina mía, Señora mía, has mantenido tu palabra. Es para esto que yo he nacido. El sacrificio del P. Kolbe, mientras provocó la consternación entre las autoridades del campo, provocó la admiración y el respeto de los presos, Sobolewski. En el campo casi no se notaban manifestaciones de amor al prójimo. Un preso rehusaba a otro un mendrugo de pan. En cambio, él había dado su vida por un desconocido, Dr. Stemmler. El sol se estaba hundiendo en el horizonte detrás de las tétricas alambradas. El cielo estaba tomando los colores rojos de los mártires. Fue una magnífica puesta del sol, una puesta nunca vista,
relatan los pocos supervivientes de esa tarde de fines de julio de 1941. Entre el odio brilló más fuerte el amor que la Virgen nos concede. No hay amor más grande que dar la vida por un amigo, San Jaén 15:13. Los 10 condenados al hambre y la sed bajan al sótano de la muerte del que solo salen cadáveres directamente al crematorio. Bruno Borgowiese, un polaco encargado de retirar los cadáveres, dio su testimonio, después de haber ordenado a los pobres presos que se desnudaran completamente, los empujaron en una celda. En otras celdas vecinas ya se hallaban otros 20 de anteriores procesos. Cerrando la puerta, los guardias sarcásticamente decían, ahí se van a secar como cáscaras. Desde ese día los infelices no tuvieron ni alimentos ni bebidas. Diariamente, los guardias inspeccionaban y ordenaban retirar los cadáveres de las celdas. Durante estas visitas estuve siempre presente, porque debía escribir los números de los muertos, o traducir del polaco al alemán las conversaciones y los pedidos de los presos. Desde las celdas donde estaban los infelices, se oían diariamente las oraciones recitadas en voz alta, el rosario y los cantos religiosos, a los que se asociaban los presos de las otras celdas. En los momentos de ausencia de los guardias yo bajaba al sótano para conversas y consolar a los compañeros. Loas fervorosas oraciones y cantos a la Virgen se difundían por todo el sótano. Me parecía estar en una iglesia. Comenzaba el P. Maximiliano y todos los otros respondían. A veces estaban tan sumergidos en las oraciones, que no se daban cuenta de la llegada de los guardias para la acostumbrada visita. Solo a los gritos de estos, las voces se apagaban. Al abrir las celdas, los pobres infelices, llorando a lágrima viva, imploraban un trozo de pan y agua, pero les era negado. Si alguno de entre los más fuertes se acercaba a la puerta, enseguida recibía de los guardias patadas al vientre, tanto que cayendo atrás sobre el cemento, moría en el acto o era fusilado. Del martirio que han debido padecer los pobres condenados a una muerte tan atroz, da testimonio el hecho de que los cubos estaban siempre vacíos y secos. De lo cual hay que concluir que los desgraciados, a causa de la sed, tomaban la propia orina. El P. Maximiliano se comportaba heroicamente. Nada pedía y de nada se quejaba. Daba ánimo a los demás. Persuadía a los presos a esperar de que el fugitivo sería hallado y ellos serían liberados. Por su debilidad recitaba las oraciones en voz baja. Durante toda visita, cuando ya casi todos estaban echados sobre el pavimento, se veía al P. Maximiliano de pie o de rodillas en el centro, mirando con ojos serenos a los llegados. Los guardias conocían su sacrificio, sabían también que todos los que estaban con él morían inocentemente. Por esto, manifestando respeto por el Pecolbe, decían entre sí, este sacerdote es todo un caballero. Hasta ahora no hemos visto nada semejante. Así pasaron 2 semanas, mientras tanto los presos morían uno tras otro. Al término de la tercera semana, solo quedaban 4, el Pecolbe entre ellos. A las autoridades pareció que las cosas se alargaban demasiado. La celda era necesaria para otras víctimas. Por esto, un día, el 14 de agosto, condujeron al director de la sala de enfermos, el criminal Bach, el cual propinó a cada uno una inyección endovenosa de ácido fénico. El Pecolbe, con la plegaria en los labios, él mismo ofreció el brazo al verdugo. Partidos los guardias con el verdugo, volví a la celda donde encontré al Pecolbe sentado, narra Borgowiese, recostado en la pared, con los ojos abiertos y concentrados en un punto y la cabeza reclinada hacia la izquierda, era su posición habitual. Su cuerpo limpio y luminoso. Su rostro lucía sereno y bello, radiante, mientras los demás muertos estaban tendidos sobre el pavimento, sucios y con los signos de la agonía en el rostro. En el campo por meses se recordó el heroico acto del sacerdote. Durante cada ejecución se recordaba el nombre de Maximiliano Kolbe.
La impresión del hecho se me grabó eternamente en la memoria. La Inmaculada se lo llevó la víspera de su gran fiesta, la Asunción. Moría un santo sacerdote en Auschwitz, mártir por Dios, de la Virgen y por un padre de familia. El padre Kolbe venció al mal con el poder del amor. Murió tranquilo, rezando hasta el último momento. Según el certificado de defunción del campo, P. Maximiliano María Kolbe falleció a las 12:50 del 14 de agosto de 1941. Tenía 47 años. El día siguiente, 15 de agosto, el cadáver del P. Kolbe tuvo el honor de un féretro y de un funeral, mientras los otros eran llevados directamente al horno crematorio. 5 meses antes, en la misma mañana del arresto, el P. Maximiliano María Kolbe así escribía en su agenda personal, 02-17-1941. La Inmaculada, que había sido todo el poema de su vida, la luz de su inteligencia y de su genio, el latido de su corazón, la llama de su apostolado, el éxtasis de su plegaria, su inspiradora y guía, su fortaleza y su sonrisa, la reina de sus ciudades y la dama de sus caballeros, en breve la vida de su vida, ella quiso arrebatárselo en luz de gloria entre los ángeles que festejaban su supremo triunfo. Cumplió su deseo máximo: concédeme alabarte, Virgen Santa, concédeme alabarte con mi sacrificio. Concédeme por ti, solo por ti, vivir, trabajar, sufrir, gastarme, morir. San Maximiliano se encontró en medio de un gran choque espiritual en la batalla que se libra en el mundo entre la Inmaculada Virgen María y Satanás. Él supo dar la talla y vencer con las armas del amor. Como respuesta a la brutalidad del trato de los guardias de la prisión, San Maximiliano era siempre obediente, manso y lleno de perdón. Aconsejaba a todos sus compañeros de prisión a confiar en la Inmaculada: perdonen, amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen. Es una batalla que ahora, con su ejemplo e intercesión, debemos nosotros luchar.